Actualmente la desnutrición se ubica en cantidades del 30% de la población en Perú. Eso emula a la misma situación que vivió Gran Bretaña en los años 70. Es decir, estamos muy atrasados en mejorar la desnutrición en nuestra población. Más o menos el 50% de pacientes que vienen al hospital están desnutridos. En el Perú tenemos esa realidad. Así está el paciente de pie y así viene el paciente al hospital. Y esta proporción se reparte entre los distintos servicios más importantes, sea cirugía general, medicina interna y cuidados intensivos. Más o menos la mitad de los pacientes desnutridos. ¿Sí? Y estar desnutrido condiciona de 2 a 20 veces de que cualquier cosa mala suceda. Es factor de riesgo para todo lo malo. Vamos a ver por qué. Dependiendo del grado de inflamación por tener alguna enfermedad, vamos a estar más o menos hipercatabólicos. A partir de ahora vamos a tener como sinónimo a la palabra inflamación con la palabra hipercatabolismo. El hipercatabolismo es esa suerte de estado en el cual se utilizan más kilocalorías de lo normal, que aparte de mantener la vida normal de un ser humano, tienen que aportar energía para mantener la enfermedad que está padeciendo ese ser humano. Y dependiendo del grado de hipercatabolismo, el paciente va a perder peso y en un tiempo determinado. Los ejemplos más sonados son el paciente gran quemado, el paciente que tiene alguna neoplasia, el paciente que tiene una cirugía mayor abdominal, y vamos a seguir contando el paciente diabético, el paciente con pancreatitis, el paciente politraumatizado, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el paciente gran quemado en 30 días puede perder la mitad de su peso y es algo real. Siguiente. Ahora, cuando nosotros estamos sanos, vamos a tener el anabolismo de proteínas, es decir, la producción de proteínas, que se iguala al catabolismo de proteínas, que es la eliminación de proteínas, o sea, en un nivel adecuado. Siguiente. Sin embargo, cuando empezamos a tener grados de hipercatabolismo, nosotros vemos disminuidos nuestros genes anabólicos y aumentados nuestros genes catabólicos. Eso quiere decir que ya no vamos a producir tanta proteína y vamos a desgastar la proteína, la vamos a eliminar con mucho más avidez. Literalmente en este estado estamos orinando proteína porque se elimina a través del nitrógeno ureico. Sin embargo, esto, a pesar de ser conocimiento de la mayoría de médicos y profesionales de la salud, nos esforzamos en administrar la proteína de mayor alto valor biológico al paciente que se sabe que la va a orinar. Entonces tenemos que tener otra perspectiva para abordar al paciente que está hipercatabólico sabiendo que va a perder todas las proteínas que le administremos. La gran mayoría. Siguiente. Ahora, siguiente. 1 kilo de músculo tiene 80% de agua y 1 kilo de grasa tiene 80% triglicéridos. Las kilocalorías de las proteínas se multiplican por 4 y las kilocalorías de la grasa se multiplican por 9 cada gramo. Así tenemos 800 kilocalorías en 1 kilo de músculo y 7000 en 1 kilo de grasa. Si es que nosotros necesitamos para un paciente de 65 kilos solamente 2000 kilocalorías para poder vivir, ¿cuánto necesito de músculo, solamente de músculo, para aportar 2000 kilocalorías? Si en 1 kilo hay 800, más o menos 2 kilos y medio. ¿Y cuánto necesito de grasa para aportar 2000 kilocalorías si en 1 kilo hay 7000? Solamente 300 gramos. Es por esta injusticia en la repartija de kilocalorías que es tan difícil bajar de peso de la masa grasa. ¿Y cuál es ese macronutriente, proteína o grasa que se utiliza cuando estamos hipercatabólicos? El músculo. Se utiliza la proteína, no se utiliza la grasa. Por eso perdemos más peso. Siguiente. Cuando estamos hipometabólicos y estamos sanos, eso quiere decir, hipo es bajo, metabólico cuando nuestro metabolismo está bajo. Es decir, hacemos ayuna y estamos sanos. ¿De dónde vienen esas kilocalorías si estamos sin alimentarnos? 90% del tejido adiposo y 10% del músculo.
uno puede decir definitivamente una persona que está con una dieta, con un ayuno, va a perder más grasa que de músculo. Sin embargo, esto no es así porque es proporción y no son números enteros. Siguiente. ¿Y qué pasa cuando un paciente hipermetabólico hace ayuno? Ese paciente que no está sano, ese paciente que está perdiendo kilocalorías a expensas de proteínas, va a tener que utilizar sus reservas para vivir si no come. Pero ya no lo van a hacer en un 90-10, sino lo va a hacer en un 70% del tejido adiposo y 30% del músculo. Eso quiere decir que este paciente, si uno se pone a analizar solo estos números, va a perder más grasa que de músculo. Sin embargo, esto no es lo que se ve porque vemos pacientes realmente caquéticos. Siguiente, ahorita vamos a explicar por qué. Y finalmente, este cuadro resume perfectamente qué pasa cuando un paciente sano y enfermo, que necesita distintas cantidades de kilocalorías, pierde peso. Ahora, vamos a hacer el ejercicio una sola vez y luego vamos a repetir los datos. Para un paciente de 60 kilos, que si está sano solo necesita 1500 calorías, pero cuando esté enfermo, porque tiene que soportar su enfermedad, necesita 2500. La repartija, si no come en un día, de cómo llega a sus kilocalorías, 70% de la grasa y 30% de la proteína del músculo, ¿verdad? Si 30% de 2500 sale este valor de 750 kilocalorías de músculo, acuérdense que las proteínas se tenían que dividir entre 4 porque su valor multiplicado era por 4. Y esta cantidad de las proteínas era solamente el 20% del 100% que es el músculo. El 100% vendría a ser 1 kilo. Si hacemos el mismo ejercicio para los triglicéridos, tenemos que se ha gastado 300 gramos de grasa y 1 kilo de músculo en un día que no se come en un paciente hipercatabólico de 60 kilos. Esto quiere decir que estamos perdiendo en un día 1 kilo de músculo. 1 kilo de músculo. Si es que nosotros ponemos a vernos el qué pasa cuando ese mismo paciente no está hipercatabólico y está sano supuestamente, deja de comer en un día, tenemos que remitirnos al 90% y 10% que hemos mencionado. Si hacemos los cálculos, sale 190 gramos de músculo con 190 gramos de grasa. Lo mismo perdemos de grasa que de músculo cuando hacemos ayuno y no estamos enfermos. Así que tampoco es que perdemos más grasa que de músculo. Esta suerte de perder 1200 gramos al día en un paciente y que más sea de proteínas, no le importa a no ser que sea el paciente físico-culturista o esté pendiente de su circunferencia braquial. Cuando nosotros estamos comenzando a hablar de esto, tenemos que saber que las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, son proteínas. Que casi toda la función inmune de nuestro cuerpo requieren proteínas, que estamos perdiendo a raíz de este músculo. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Existen sustancias más importantes que se nos van por estar en este estadio. Estas sustancias se llaman aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales. Todos sabemos que existen 8 aminoácidos esenciales, o sea, la base de la proteína. Y hay 2 condicionalmente esenciales. Yo les quiero hablar acerca de uno condicionalmente esencial que va a tener uno de los efectos más importantes en el ser humano. Siguiente. Todos conocemos hablar acerca de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia hepática, de la insuficiencia respiratoria, de la insuficiencia renal, de la insuficiencia suprarrenal, etcétera, etcétera. Pero pocos escuchamos hablar acerca de la insuficiencia intestinal. ¿Qué hace que nuestro intestino, que tiene tanta flora, tanta bacteria, de 10 a la 12ª potencia en números, en el intestino delgado, no se vaya a nuestra sangre? Eso lo hace solamente la barrera mecánica y la barrera inmunológica de nuestro intestino, que logra evitar la famosa translocación bacteriana, que es el lamentable resultado de que la bacteria que está en el intestino pase a la sangre, nos dé un shock séptico y estemos falleciendo. ¿Qué tiene que ver lo que he explicado antes con esto? Ese aminoácido condicionalmente esencial, condicional justamente al hipercatabolismo, falle y produzca la insuficiencia intestinal, ¿no? ¿Cómo se llama ese aminoácido? Ese aminoácido condicionalmente esencial
se llama glutamina. Y la glutamina es el aminoácido que permite que el intestino tenga esa barrera mecánica y esa barrera inmunológica que impide que las bacterias salgan a la sangre del intestino, evitando la mortalidad en estos pacientes. Entonces, tenemos que cambiar de chip y tenemos que empezar a valorar a nuestros pacientes hipercatabólicos correctamente, como pacientes que pueden fallecer por el hipercatabolismo, por perder proteínas, por tener insuficiencia intestinal, aportándoles un inmunonutriente que va a ir en contra de esto, el omega 3. Siguiente. Entonces, se hicieron diversos estudios en más de 5 años. Este, por ejemplo, es uno de los más grandes. De 2011 al 2014 se investigó qué se puede dar al paciente que está hipercatabólico y que tiene los genes anabólicos por el piso y los genes catabólicos por el cielo. Se utilizaron distintos postores, el HMB, las mismas proteínas, la glutamina sola, el ejercicio, los polifenoles y el EPA con el DHA. Y quien logró mayor nivel de evidencia, mayor riesgo relativo en este estudio de cortes fue el omega 3, DHA y EPA, aumentando rápidamente los genes anabólicos y disminuyendo rápidamente los genes catabólicos, no en cualquier paciente, sino en los pacientes hipercatabólicos que necesitan esta condición. Estamos sacando la vuelta a lo que pasa en nuestro organismo y eso produce muchos beneficios que lo vamos a ver a continuación. Vamos a pasar una serie de artículos que demuestran lo que estamos hablando y vamos al final dar el resumen. Siguiente. Uno antes. Dos antes. Ajá. En resumen, ¿cuáles son los beneficios de darle omega 3, EPA y DHA a un paciente que está hipercatabólico? Los beneficios son menos mortalidad, menos morbilidad, menos estancia hospitalaria, menos admisión en UCI, menos ventilación mecánica en UCI, menos parámetros inflamatorios y clínicos y laboratoriales de la inflamación, menos infección de sitio operatorio, menos uso de antibióticos y menos uso irracional de antibióticos. Son amplios los beneficios e innegables de un producto que es seguro y que puede tener un efecto que le puede cambiar la vida a un paciente crítico.